Yo sé que esta noche le toca a nosotros y los miércoles estamos estudiando los libros de la Biblia, pero esta noche el Señor puso otro pasaje en mi corazón y quiero compartirlo con ustedes, un salmo para cambiar un poquito. Y un salmo conocido probablemente, el Salmo 150. Y vamos a hablar sobre este capítulo completo, el Salmo 150. Y la pregunta que quiero hacer en esta noche sobre este salmo que nosotros vemos aquí es cómo nosotros debemos alabar a Dios. Cómo yo como cristiano puedo alabar a Dios. Y ese es el tema o la predicación en cual nosotros queremos hablar esta noche. Vamos a leerlo primeramente, el Salmo 150, vamos a leer los 6 versículos, después vamos a mirar a cada versículo un poquito más para entender lo que Dios tiene, el salmista tiene para nosotros esta noche. El Salmo 150, versículo 1, dice: alabad a Dios en su santuario. Alabarle en la magnificencia de su firmamento. Alabarle por sus proezas. Alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle a son de bocina. Alabarle con salterio y arpa. Alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú hables por mí sobre este salmo en cual tú has puesto mi corazón para la iglesia, para nosotros, para mí también. Señor, que nosotros podemos llevarnos una verdad de este salmo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nosotros en nuestras vidas a veces adoramos a otras cosas más que nosotros adoramos a Dios. Y yo quiero que tú pienses en su mente ahora mismo y digan que en mi vida yo estoy adorando más que Dios. Si Dios está en el primer lugar en tu vida, pues tú estás adorando más a Dios. Pero a veces en nuestra vida cristiana, Dios toma segundo lugar y otra cosa, otra actividad, otra persona, otro trabajo toma primer lugar. Y ese en cual nosotros estamos alabando más. Y probablemente algo vino en tu mente ahora mismo y dice: mira, esta cosa en mi vida está primero en mi vida y yo alabo esto primero. Pero ahora a veces nosotros adoramos a otras personas más que Dios. Puede ser nuestros hijos. Le adoramos con palabras más que Dios. Puede ser otras personas famosos. Muchos de los jóvenes hoy en día adoran personas que son famosos de este día de 2016, en cual los nombres de ellos siguen en las escuelas y muchos hablan de esta persona y le levanta esa persona más que Dios, y ellos empiezan a adorar con palabras a estas personas. A veces adoramos nuestras esposas, adoramos nuestros esposos con palabras más que nosotros adoramos a Dios. Pero para entender este salmo, en Salmo 150, tenemos primeramente entender qué la palabra alabar significa. Porque obviamente vemos esa palabra en este salmo, el Salmo 150, unos cuantos veces.
La palabra alabar significa celebrar con palabras a una persona. Cuando nosotros estamos alabando a Dios o estamos alabando a una persona, le estamos celebrando con palabras, con nuestras bocas a esa persona. Otras palabras que podemos decir sobre alabar es decir mil bienes. Otra puede ser levantar hasta las nubes. Nosotros levantamos a una persona hasta las nubes, estamos diciendo que estamos alabando a ello. También a bendecir, también a engrandecer, también a enaltecer, también a magnificar. Esas son otras palabras que nosotros podemos usar para alabar a una persona. Cuando nosotros pensamos y hablamos sobre esta palabra, primeramente quiero mencionar que la palabra alabanza, no alabar, pero la palabra alabanza, hay 103 versículos en nuestra Biblia que empieza o dice alabanza. Ahora, la palabra alabar, para nosotros entender esta palabra, porque se menciona mucho, la palabra alabar, hay 186 versículos que menciona alabar. Pero también en esos 186 versículos hay diferentes formas en cual se usa la palabra alabar. Por ejemplo, se usa alabaron, alabarle, no, alabaré, alabe, alabado, alabarle, alábanle. Tengo que decirlo primero en mi mente para que me salga bien. Alabarte, alaben y alabo. Esas son diferentes palabras que vienen sobre esa palabra alabar. Y en esos 186 versículos se usa esta palabra en esas diferentes formas, pero tiene el mismo significado. Ahora, en Salmo 150, en cual nosotros estamos usando como texto, en solamente 6 versículos en este capítulo, se encuentra alabar una vez, se encuentra alabarle 9 veces y se encuentra alabe una vez. So vemos que 9, 10, 11, 6, 11 veces se usa la palabra en diferente alabar o alabarle en eso. So, mayormente se ve esta palabra alabar en los salmos. De los 186 veces que se usa alabar o en esas diferentes formas, 101 versículos están en el libro de Salmos. La palabra alabar en Salmo 150 en hebreo, el significado original, la palabra original significa celebrar. Y en Salmo 150 estamos celebrando a Dios. Vemos también que en Salmo 150 es una sinfonía universal, que usa toda la orquesta, ¿verdad? Que vamos a ver en este capítulo. Ahora vamos a ver algunas verdades sobre alabando a Dios según los salmos. Cuando nosotros leemos los salmos, quiero que se recuerden y vemos algunas verdades sobre esa palabra alabando. Por ejemplo, solo Dios es digno de alabanza. Es su voluntad de Dios para que nosotros le alabemos a Él. Es la voluntad de Dios para ti, es la voluntad de Dios para mí que nosotros le alabemos ¿a quién? A Dios. Esta alabanza que nosotros hablamos debe ser continua, algo que nosotros hacemos todos los días, todo el tiempo, y también debe ser algo público.
Nosotros estamos alabando a Dios público. Lo hacemos en la iglesia y también lo puedo hacer en su hogar, lo podemos hacer en la calle, pero debe ser algo que nosotros estamos haciendo siempre, y también debe ser algo que es en público. Debemos alabar a Dios por su santidad, debemos alabar a Dios por su gracia, debemos alabar a Dios por su bondad. Los salmos dicen que la naturaleza entera alaba a Dios. El sol, la luna y las estrellas alaba a Dios. Empezamos diciendo que nosotros podemos comprar una estrella, pero sabemos que las estrellas también alaban a Dios, dice los salmos. Los ángeles que están en el cielo alaban a Dios. Y eso lo vemos nosotros en los salmos. Ahora, ¿por qué nosotros debemos querer alabar a Dios? ¿Por qué tú como cristiano debes de querer alabar a nuestro Dios, al creador de este mundo, a la persona que murió por nosotros? ¿Por qué yo debo de tener el deseo de alabar a Él? Primeramente, encontramos que estas razones en por qué yo debo adorar a Dios, tenemos que mirar a los atributos de Dios. Por ejemplo, debemos alabar a Dios porque Él está lleno de gloria. Debemos de alabar a Dios porque Él es grande. ¿Cuántos lo creen? Nosotros alabamos a Dios porque el Dios en cual nosotros servimos es un Dios grande. No sé qué grande es tu Dios, pero mi Dios es grande. Y por eso yo voy a alabarle a Él. Nosotros como cristianos debemos de alabar a Dios porque Dios es sabio. Amén. Y porque Dios es poderoso. Y esas son razones en cual nosotros como cristianos debemos de alabar a Dios. Nosotros debemos alabar a Dios porque Dios es bueno. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno para mí? O Dios es bueno a mí. Y por eso nosotros debemos de alabar a Dios. Debemos alabar a Dios porque Él es fiel. Gloria sea al Señor por eso, que nuestro Dios es fiel. Y también alabarlo porque eres misericordioso. También debemos alabar a Dios por sus obras. Las obras que nosotros vemos que Él hace, debe de creer un deseo para nosotros alabarle a Él. Debemos alabar a Dios porque Él es que nos salva a nosotros. Por su salvación, por el sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, debe de nosotros tener un deseo de alabar a Él por lo que hizo por nosotros en la cruz de Calvario. ¿Está conmigo? Debemos de alabar a Dios porque Él mantiene sus promesas. Debemos alabar a Dios porque las promesas que Él tiene en las Escrituras, las promesas en cual nosotros tomamos teniendo fe en Él, Él lo mantiene. Debemos alabar a Dios porque Él perdona nuestros pecados. Gracias a Dios por eso, amén. Nosotros le alabamos a Dios por eso, porque Él cada día, la Biblia dice que cada día es un día nuevo. Y Dios es tan misericordioso que le perdona de nuestros pecados cada día. Cuando nosotros pedimos a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y yo doy gracias, Señor, a eso. Y por eso, como cristiano, yo le voy a alabar a Él. Debemos alabar a Dios porque Él le da a nosotros nuestro alimento diario. Y por eso debemos de alabar a Dios. Y podemos dar obviamente una lista grande sobre por qué nosotros
por qué nosotros como cristianos, por qué ustedes esta noche deben de alabar a Dios. Ahora vamos a mirar un poco más este salmo, el Salmo 150. Dicen que este salmo fue para los levitas, para animarle a ellos en haciendo su trabajo en la casa de Dios. Vamos a empezar en versículo 1. Dice, alabar a Dios en su santuario. Alabar a Dios en su santuario. Para los levitas fue donde estaba el arca, el templo, y Dios dice a ellos que ellos deben de alabar a Dios ahí en su santuario. Ahora, para nosotros es el templo, es la iglesia, es donde la presencia de Dios está. Y en ese lugar nosotros debemos alabar a Dios. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos en este templo, nosotros debemos venir para alabar a Dios. Todos que nosotros hacemos en la iglesia es con un propósito para alabar a Dios. Todas las actividades que nosotros tenemos con un propósito de alabar a Dios. Cuando nosotros cantamos, cuando nosotros predicamos, todo lo que nosotros hacemos en la iglesia con el propósito de alabar a Dios. Y ojalá que ese es tu propósito cuando tú llegas a la iglesia. Yo vengo a la iglesia para alabar a Dios. Y eso debe ser nuestra actitud. Nuestro enfoque debe ser Dios en nuestra mente. No sé si ustedes, pero cuando nosotros cantamos, esta noche cantamos los dos himnos que tenían que ver con el cielo. Cuando nosotros cantamos, cuando las palabras salen de nuestra boca, nosotros estamos alabando a Dios. Ojalá que ustedes cuando cantan, cuando toca tiempo para cantar congregacional, en su mente tú estás diciendo, yo estoy cantando para alabar a Dios. No estoy cantando para que la otra persona que está al lado de mí me pueda oír. Qué bueno, yo tengo mi voz. Estamos cantando y debemos de enfocarnos en nosotros solamente adorando, alabando a Dios cuando nosotros estamos cantando. Enfocándonos en las palabras que nosotros estamos cantando, las palabras que están saliendo de nuestra boca. Y ojalá que nosotros entendemos cuando cantamos, y yo lo menciono siempre, que cuando nosotros cantamos debemos de entender el mensaje en cual nosotros estamos cantando. Si no, solamente estamos tirando palabras en el aire y no estamos pensando. Y yo sé que es difícil porque a veces yo me paro cantando y mi mente se va en diferentes lugares. Y muchos de nosotros estamos ocupados que a veces cantamos en la iglesia y sabemos los himnos y ni lo pensamos, ni pensamos en el mensaje, no pensamos nada, solamente porque tenemos que cantar. Pero en iglesia, cuando nosotros cantamos un corito, cuando nosotros cantamos los himnos, tú debes de, en tu mente ir por palabra y alabar a Dios por el himno en cual nosotros estamos cantando, porque estamos alabando a Dios. Cuando nosotros estamos orando, cuando estamos hablando a Dios, debemos de orar para alabar a Dios. Que las palabras en cual tú estás orando y hablando al Señor deben ser palabras de adoración para el Señor. Cuando tú estás dando testimonio, cuando nosotros tenemos tiempo de acción de gracia, cuando es tu tiempo para hablar, ojalá que tú estás en su testimonio adorando a Dios. Que la gente no vea que qué me pasó a mí o mira lo que yo hice, pero estoy dando un testimonio para que lo que salga de mi boca es adoración para el Señor. Que la predicación, lo que nosotros estamos predicando, lo que tú estás hablando en la calle cuando dan y testifican, todo que salga de tu boca es para adorar a Dios. Y la pregunta que yo tengo para ti esta noche es: cuando tú vienes a la iglesia,
Cuando tú llegas y entras por las puertas de la iglesia, tú vienes para alabar a Dios. Tú vienes con el propósito que yo voy a entrar por las puertas para alabar a Dios. Muchas veces entramos en la iglesia y pensamos sobre otras cosas que están pasando y lo olvidamos que el propósito en cual yo vengo a la iglesia es para adorar a Dios. Y eso debe ser nuestro enfoque, eso debe ser nuestro deseo, nuestro propósito en cada vez que nosotros entramos a la iglesia es para alabar a Dios. Ojalá que eso es también tu actitud en tu mente cuando entres a la iglesia. Yo vengo a adorar a Dios en los cánticos, en lo que sale de mis palabras, en mis oraciones, en todo yo voy a alabar a Dios. Cuando nosotros alabamos a Dios, nuestros ojos están mirando a Dios y no a otros. Cuando nosotros venimos a la iglesia con una actitud de alabar a Dios, nuestra mente y nuestros ojos van directamente al Señor y no a otras personas. Yo no vengo a la iglesia para alabar o para a tener un club social, un social club con la persona en la iglesia. Yo vengo para la iglesia con un propósito y el propósito es para alabar a Dios. Amén. ¿Está conmigo? Yo sé que miércoles están cansados, trabajaron hoy y todo así. Ojalá que esta noche puedan acoger un pensamiento sobre este salmo. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, no importa lo que otros están haciendo, lo que es importante es que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo para el Señor. No importa, tú puedes estar sentado con otra persona contigo y esa persona no está alabando a Dios. Y tú dices, yo no voy a alabar a Dios porque la persona en cual está sentado al lado de mí no está alabando a Dios. Yo no voy a alabar a Dios porque mi esposa no está alabando a Dios. Tú debes alabar a Dios porque tú quieres alabar a Dios. No importa las otras personas en la iglesia, viene con actitud en que yo voy a adorar a Dios. No importa lo que otros dicen, no importa lo que otros están haciendo en la iglesia, yo vengo a adorar a Dios. Ahora en versículo 1, no solamente dice alabar a Dios en su santuario, después dice alabarle en la magnificencia de su firmamento. No solamente debemos de alabarle aquí en la tierra, pero en su firmamento en los cielos, alabarle de toda su expansión. Cuando hablamos sobre firmamento, el original le lleva a Génesis para entender lo que está diciendo, a Génesis capítulo 1. Vamos allá un momento para que vea estos versículos, para que entiende cuando dice alabarle en la magnificencia de su firmamento. Génesis capítulo 1, versículo 6 hasta versículo 8. Génesis capítulo 1, versículo 6 al versículo 8, para entender cuando el salmista dice de su firmamento. Dice en versículo 6, Génesis capítulo 1, versículo 6, dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que están sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En su firmamento
los ángeles le adoran a Dios. En su firmamento vemos su magnificencia, vemos el poder de Dios cuando nosotros pensamos sobre el firmamento. Ahora, versículo 2 dice, alábale por sus proezas. Ahí en Salmos capítulo 150, alabarle por sus proezas. La palabra proeza, ¿verdad? ¿Lo estoy diciendo bien? Significa una acción de gran esfuerzo y valor. Nosotros debemos alabarle por las grandes cosas que Él, Dios, ha hecho. Debemos de alabarle por su creación. Debemos de alabarle por los milagros que Él hizo aquí en la tierra. Y también lo que está haciendo en nuestras vidas. Por su gracia, por el perdón de pecados, por compasión de nosotros. Por el sacrificio en la cruz de Calvario. Alabarle por sus proezas. Después dice, versículo 2, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabarle por la abundancia de su grandeza. Dios se merece nuestra alabanza cuando pensamos todo que Dios es. Cuando pensamos qué grande Dios es, se merece nuestra alabanza. Por eso dice conforme a la muchedumbre de su grandeza, nosotros debemos de alabarle. Ahora vamos a ver en los próximos versículos los instrumentos músicos que se usa para adorar a Dios. Versículo 3. Dice, alabarle a son de bocina. Aquí bocina es una trompeta. Estos instrumentos que vemos en este capítulo son los instrumentos que ellos usaban cuando los hebreos alababan. La trompeta en el Antiguo Testamento se usaba para llamar a la gente. Ellos tocaban la trompeta para llamar a la iglesia, a empezar los servicios, a decirle que a una reunión cuando un rey le iban a dar el reino. Los que usaban más esta trompeta, este instrumento, fueron los sacerdotes. Imagínate si nosotros en la iglesia, cuando era tiempo de empezar la iglesia, sacamos la trompeta para llamar a las personas que están abajo para que sepan que vamos a empezar. Es una buena idea. No sé si una persona conoce a tocar la trompeta. Podemos empezarlo aquí a frente en el micrófono, la trompeta para llamar a la gente. Alabarle a son de bocina. Después dice en versículo 3, alabarle con salterio y arpa. Salterio fue un instrumento de cuerda, como la guitarra. Obviamente el arpa es otro instrumento de cuerda que tienen los strings, ¿verdad? No sé cómo se dice, cuerda, probablemente. La misma palabra. Ahí vemos otros dos instrumentos que se usaban para alabar a Dios. Versículo 4. Dice, alabarle con pandero y danza. Pandero es como una pandareta, ¿verdad? Fue un instrumento que se tocaba con las manos. Y danza, bailando, pero obviamente no es bailando como nosotros lo conocemos hoy en día. No dice bandera y danza de salsa o merengue o lo que sea. Es un baile diferente. Danzando ese tiempo probablemente danzaba en un círculo. La danza solamente fue parte de adorando a Dios. Danza fue una forma de expresar alegría.
no es una manera de llamar atención como nosotros vemos hoy cuando hablamos sobre danzando, que llama atención a esa persona y llama atención a su cuerpo, pero esta danza es para darle adoración a Dios y es para alabarle a Él. Mayormente la danza en el Antiguo Testamento fue solamente para las mujeres, ¿sabes? Había tiempos que los hombres también danzaban, pero mayormente fueron las mujeres y fueron acompañados con instrumentos musicales. Después dice, alabarle con cuerdas y flautas. Otra vez, cuerdas son como violín o guitarra, flautas son instrumentos de viento, se llaman. Interesante porque yo todavía estudio en inglés por las palabras para entenderlo un poquito más. Pero en inglés el versículo es diferente en este versículo porque no menciona flautas, menciona órgano. Órgano no, porque eso está dentro de nosotros, ¿verdad? Órgano. Y yo pensé, ¿por qué los dos versículos tienen dos diferentes instrumentos, ¿verdad? Pero en la palabra original sale la palabra tubo, ¿verdad? Y obviamente flauta sale como un tubo, ¿verdad? Y un órgano, pensamos en un piano, ¿verdad? Pero si van a las iglesias grandes, ven que los tubos, o los pipes se llaman, están en las paredes, donde se ven como una flauta, pero están en las paredes. Por eso imagino es tan diferente, pero con el mismo sentido. Me imagino que cuando usaron organ, sí, era porque pensaban en los tubos que estaban en la pared que se usaban para eso. Pero mayormente significa flautas como la flauta que nosotros conocemos. Versículo 5 dice, alabarle con címbalos, ¿verdad? Resonantes. Ese instrumento son de los dos platos o dos discos de metal que se hacen chocar. No sé si lo has visto, hay pequeños que tú pones sus dedos, ¿verdad? Que lo usan para chocar. Vemos que tienen lo grande, ¿verdad? Que toman lo grande que tú ves en los bands, que lo chocan bien grande y se hace un ruido grande. El símbolo lo vemos en la batería, cuando juegan la batería tienen uno o dos símbolos. También, si habla de los chinos, ellos tienen uno bien grande que se dan con un palo, ¿verdad? Y le dan fuerte y hace un ruido bien grande. Y ese instrumento en cual se está hablando aquí. Los griegos y los romanos lo usaban para ceremonias religiosas en el Antiguo Testamento, este instrumento. Y dice que fue resonantes. Estos fueron instrumentos de percusión y se tocaba duro. Imagino no fue la pequeña que nosotros hablamos, porque eso no suena tan duro. Yo me recuerdo un día cuando yo no estaba en un band, una percusión, no sé, es como band, todo que tocan los instrumentos. Banda, sí. Yo tenía un amigo que tocaba esos símbolos de lo grande que toca, y él quería hacer algo diferente, y cuando pasó una niña, se fue detrás de ella, y en mi mente, no sé si están ahí conmigo, pero fue detrás de ella y lo dio, pero bien duro, pero en un espacio que hace un eco, ¿verdad? Y cuando le dio, ella obviamente se cayó porque el ruido tan grande, pero lo reímos por una semana o dos después de eso. Pero tiene el ruido de ellos grande cuando se tocan. Iba a traer uno esta noche, pero no tengo una. Dice
Después en ese versículo 5, sigue otra vez, dice, alabarles con címbalos de, ¿qué? Júbilo. La diferencia entre la primera parte y la segunda es que uno es más grande y tiene más ruido de otro. Júbilo es una alegría grande que se manifiesta en el exterior y es teniendo gozo. Versículo 6, terminando este capítulo, dice: todo lo que respira alabe a, no sé cómo se dice, significa Jehová, aleluya. Todo lo que respira. ¿Qué es todo que respira? Obviamente todos los humanos, pero también los animales. Todo lo que respira significa todo que puede cantar, todo que puedan tocar el instrumento, todos que están vivos, todos que están en el cielo, todos que están en la tierra, todos alaban a Dios. Y esta alabanza y todo que está pasando en este capítulo 150, no es algo de cantando suavemente. Ellos no están cantando solamente en Cristo, pues solamente vino a mi mente. Solamente en Cristo, solamente en... Tú sabes, ellos están cantando con una alegría, con los instrumentos, y yo veo a ellos con tanto pasión en alabando a Dios. Y eso que este capítulo quiere que nosotros entendemos, alabar a Dios en esa misma manera. No es alabando a Dios sin pasión. Esto es cantando con todo su corazón, con todo su talento, para la gloria y honra a Dios, exaltando su nombre. Esta es la alabanza que está hablando aquí. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Un momento, quiero enseñarte un versículo sobre esto. Todo lo que respira, alabe. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Apocalipsis capítulo 5, versículo 13. Dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oíd decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea que la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos y por los siglos. Gloria sea, Señor. Termina con la palabra aleluya, que significa alabe a Jehová, significa alegría. Qué buena manera de terminar los salmos, el Salmo 150, el último salmo, con este salmo en alabando a Dios. Y la pregunta esta noche, la aplicación, y quiero que ustedes se pregunten a ustedes mismos: ¿están alabando a Dios? ¿Están alabando a Dios cuando está cantando? ¿Están alabando a Dios cuando están orando? ¿Están alabando a Dios cuando está hablando? Que todo que salga de su boca es para alabar a Dios. Dios se merece nuestra alabanza. Amén. Vamos a recordarnos esta noche alabar a Dios siempre y en todo. Vamos a estar de pie todo. Vamos a terminar oración, después el último himno. No se olviden, mañana tenemos el instituto y vamos a orar por el domingo, el aniversario de nuestra iglesia. Señor, gracias por este tiempo,
mirando este Salmo 150, con la palabra clave en este Salmo de alabarle. Señor, que nosotros podemos recordarnos que el propósito de nosotros venir a la iglesia es alabarte a ti. Señor, tú te mereces toda la alabanza de nosotros. Que nosotros podemos tener el deseo de alabarte cuando estamos cantando, de alabarte cuando estamos orando, de alabarte cuando estamos hablando de ti en la calle, que todo lo que nosotros hacemos es para alabarte a ti. Gracias, Señor, por este recuerdo, que podemos llevarlo a nuestro hogar, aplicarlo y siempre alabarte a ti. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios grande, el creador de este mundo. Nosotros tenemos el privilegio de alabar al creador de este mundo. El Dios que mandó su único Hijo para morir en la cruz de Calvario, y nosotros podemos alabarte a ti. Ayúdanos a compartir este privilegio con otros que no te conocen a ti como Salvador, para que ellos también tengan el privilegio de alabarte a ti. Oh Señor, esperamos ese día que cuando tú vengas otra vez, que podemos pasar la eternidad alabándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén.